El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se ha referido a la muerte del concejal Fernando Albán. Insistió en que según la autopsia oficial, que es cuestionada por la oposición, el político murió como consecuencia de un golpe después de caer de un 10º piso en la sede de la policía política en Caracas. Dijo que las autoridades están recabando pruebas con base en videos de cámaras de seguridad. Hemos querido dedicar esta segunda hora del programa a este caso que evidentemente también ocupa la atención, no solo de los venezolanos, sino de la comunidad internacional, si usted se fija en los comunicados de la Casa Blanca y de varias cancillerías de la región. Esto decía Tarek William Saab el día de hoy. Al momento del almuerzo, Albán se levantó abruptamente de la mesa diciendo que quería ir al baño. Eso nosotros lo explicamos. Él aprovecha esa circunstancia diciendo que quería ir al baño y corre hacia una ventana panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela y se lanza al vacío. Aquí nunca se ha dicho que se lanzó desde el baño. En la referida autopsia, para quien quiera auditada, se determinó que la víctima presentó como causa de muerte traumatismo craneofacial severo y shock hipovolémico, es decir, choque hemorrágico, a traumatismo toracoabdominal y pélvico cerrado por caída de altura. También decía Tarek William Saab el día de hoy que dos cosas había determinado la autopsia. Una, que había muerto por estas razones, politraumatismo y lo que señala, y que previamente a esto el cadáver no mostraba ninguna huella de tortura o de algo físico. Eso decía, entre otras cosas que señalaba el señor fiscal Tarek William Saab, que además decía también que había tenido la oportunidad de ver más de 2000 videos que se habían extraído del teléfono de Fernando Albán. Para conversar sobre este tema quiero saludar, por segunda vez en esta semana, pero me parece absolutamente importante, a Zahir Mundaray, abogado especialista en criminalística y derecho penal. Zahir, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, saludos, gracias por la invitación. Yo no sé por dónde comenzamos de todo lo que ha circulado el día de hoy. No sé qué te parezca más importante. Creo que decía cuando despedí la parte anterior del programa que contigo quería conversar sobre ese término que además anoté, para no decirlo mal, que es la cadena de custodia de las pruebas. Sí, seguro. Porque esto es a lo que refiere o refirió Tarek William Saab cuando mencionaba los videos que habían sacado del teléfono o que él había tenido la oportunidad de ver. ¿Qué pasa con esta cadena? Bueno, Idania, uno no deja de sorprenderse ante las inexactitudes, las contradicciones y el desconocimiento bárbaro de lo que comporta la investigación penal y lo que ha dicho este señor que usurpa la función de fiscal general. Voy a referirme previamente a algo antes de caer en el tema de la cadena de custodia. Esta autopsia no es tal, y le voy a explicar por qué. Ya yo dije que previamente que nos encontramos ante una muerte sospechosa. Esta autopsia fue hecha por un médico que no es anatomopatólogo. Solo un anatomopatólogo podía abocarse a hacer la autopsia en este caso. ¿Por qué? Porque esto no es una autopsia macroscópica, y explico la diferencia. Cuando hay una muerte sospechosa hay que hacer una serie de cortes histológicos de partes o de órganos y de huesos para determinar las causas de muerte.
Lo que leyó este señor como causa de muerte no es tal. Esas son las lesiones que presenta un cuerpo que son propias de la caída libre. Eso es cierto. Además de que no sé de dónde saca el médico de que hay una caída libre, como si él hubiese estado allí. Él debe limitarse a hacer la descripción. Pero fíjate en qué momento y se hizo la autopsia. Para determinar si esas lesiones y esas fracturas son pre o post-mortem, deben hacerse unos cortes, y esos cortes se colocan en unos bloques de parafina. Luego se hacen unos cortes muy delgados y se analiza microscópicamente. Ese análisis microscópico es el que te dice si hay reacción vital o no. Fíjese que este señor se refiere a reacción vital sin haber hecho ninguno de estos procedimientos. Y además está hecho por un médico que no es anatomopatólogo y no está autorizado para hacer estos procedimientos. Estos médicos provienen de un proceso antiguo que fue un PNF en materia de medicina legal, en el cual se tomaron unos médicos integrales comunitarios ante la ausencia de médicos forenses para formarlos, para ver vivos, es decir, lesionología, lesiones ordinarias, y para trabajar con muertos en el caso de autopsias macroscópicas, es decir, que fuera evidente la causa de muerte. Pero en un hecho como este, jamás una persona con esa poca calificación y sin ser anatomopatólogo podía abocarse a ver ese cuerpo. Así que esto es una actividad que lo que intenta es encubrir los hechos. Pero quiero interrumpirte un momento, porque si empezamos por la autopsia, entonces yo quiero referir, claro, decíamos que el informe lo firma un médico comunitario, que tenía 38 días de graduado. Pero hoy ha circulado un video, yo lo quiero compartir con nuestra teleaudiencia y contigo, de un exfuncionario de la morgue, William Jiménez, es un nombre si no recuerdo mal, y él habla de quién habría hecho la autopsia en realidad. Oigamos el video, ya vuelvo contigo. La autopsia fue efectuada por la doctora Yaonazuelis Cruz, que actualmente es la directora de la Dirección de Anatomía Patológica del Senamec. Ella, cumpliendo instrucciones del ciudadano ministro Néstor Luis Reverol Torres, ordenó ese cambio del contenido de lo que se observó una vez que se le practicó el examen correspondiente y fue abierto el cuerpo de quien en vida llevara por nombre Fernando Albán. Allí, dentro de los exámenes que se le hicieron a los diferentes órganos, que es propio dentro de la materia forense, se observó que había agua en los pulmones. Eso fue uno de los resultados que arrojó la autopsia. Pero el contenido que fue transcrito fue alterado. Bueno, esto es parte de lo que dice el señor Jiménez, que fue funcionario de la morgue. Entiendo que quien realiza el examen, pues era una doctora competente, era patóloga o algo por el estilo, pero por supuesto ponen a firmar al otro médico al que nos referimos, que es un médico comunitario. La doctora Yaonazuelis Cruz es la jefa del área de anatomía patológica. Así habrán sido los hallazgos que ella vio al momento de la apertura del cuerpo, que no se atrevió a suscribir la autopsia, sino puso un médico legista, un médico, a los que nosotros denominamos legisla, que son los comunitarios, sabiendo que esto es una autopsia que jamás puede enfrentar un médico con esa calificación porque no está autorizado para tomar cortes histológicos. Así como dice quien usurpa la función de fiscal de que esto es auditable, yo le puedo decir claramente que no es auditable porque él no tiene los cortes. Estos cortes pueden durar una década y se guardan por una década en la morgue de Bellomonte. Y uno puede ver año tras año la deformación celular que ha generado la muerte. Cuando las personas mueren, sobre todo
por ausencia de oxígeno, los órganos se vuelven congestivos, es decir, se llenan de glóbulos rojos y se engrandecen, porque el cuerpo trata de mantener vivos estos órganos. Por eso es que lo primero que tiene que ser un anatomopatólogo serio o una autopsia seria es hacer cortes de los pulmones, cortes del cerebro y de algunos otros órganos. Y eso se lleva al microscopio, y en el microscopio se ve si hay una modificación celular por falta de oxígeno. Eso no lo dice esta pseudoautopsia. Solamente se limita a describir unas lesiones que son propias de la caída, pero un cadáver que se ha lanzado a determinada altura, que no lo sabemos porque el estudio dice o se refiere la información oficial a que fue lanzado o que se lanzó supuestamente del 10º piso, pero eso no lo puede saber nadie, porque no hay una inspección, no hay inspecciones técnicas específicas que deben hacerse en esos casos. Las inspecciones debieron ir piso por piso y hacer activaciones especiales en cada una de las ventanas y verificar si por principio de transferencia había algún tejido de la ropa que hubiese quedado, que son microscópicos y siempre se pueden determinar en esos casos. Eso tampoco se hizo. E incluso ir a la azotea. ¿Por qué no ir a la azotea y pudo haber sido la azotea? ¿Por qué el piso 10? Porque lo dicen los funcionarios. Los funcionarios pueden ser precisamente los incriminados, y en la inspección del sitio del suceso se hizo 24 horas después de la comisión del hecho. En este caso, el sitio del suceso está en manos de los mismos perpetradores, lo cual implicaba que el Ministerio Público de manera inmediata tenía que abordar el sitio por la fuerza y tenía que imponer su autoridad y poder buscar las evidencias que allí se encontraban para este caso. Entonces, nada más hacer los cortes histológicos y analizarlos desde el punto de vista microscópico se lleva entre 5, 6, 8 días. ¿Cómo van a dar unos resultados de una autopsia solamente por la observación macroscópica y hecha por una persona que no está calificada de ninguna manera para hacerlo? Más sospechoso es que, estando la doctora Yanoacelis Cruz como jefa y siendo un anatomopatólogo de mucha experiencia, haya optado por poner al de menor pericia, al que no tenía ninguna capacidad para hacer eso, a suscribirlo. Tanto es así que los fiscales, y eso es un dato que tenemos, ¿sí?, que fue el doctor Arrieta y el doctor Farid Mora, fueron a la sede del SEBIN y no se les permitió el ingreso. Y eso es una situación muy grave, porque dejó el sitio de suceso en manos de los perpetradores. Entonces ahí no hay ninguna garantía de nada, ahí lo que hay es todo un plan de encubrimiento. Ahora, el fiscal nombrado o el usurpador, como tú lo llamas, a Tarek William Saab, quiero preguntar, ¿miente por desconocimiento o miente para encubrir? No, miente obviamente para encubrir, Idania. Fíjate, y me voy a referir a lo que me dijiste inicialmente de la cadena de custodia. Es una barbaridad que él haya dicho que vio más de 1000 videos del teléfono del occiso. ¿Cómo vio esos videos? Es decir, él manipuló la evidencia. Si él manipuló la evidencia, se perdió la cadena de custodia desde el que colecta hasta el que lleva al laboratorio. Lo que pasa es que, esto requiere mucho conocimiento técnico. Cuando una evidencia, y es obligatorio, está en el Código Orgánico Procesal Penal y es un manual en el cual yo participé en su redacción y con todo el equipo del Ministerio Público, cuando una evidencia de esta naturaleza es colectada, debe dirigirse de forma directa al laboratorio. Y nosotros tenemos un aparato que se llama UFED. El UFED se conecta al dispositivo y él va sacando desde el punto de vista criminalístico toda la evidencia. ¿Por qué se conecta este UFED y no se saca manualmente? Para garantizar que sea incólume, es decir, que lo que está en el dispositivo electrónico es precisamente lo que contiene el dispositivo sin que la mano humana lo toque. De eso se trata. Ese proceso en un teléfono que esté lleno de videos, más de 1000 videos, como él dice, se puede llevar más de 24 horas. Yo lo hicimos en nuestro laboratorio miles de veces. Entonces, no han pasado 24 horas y él ya vio los videos. Es decir, él manipuló la evidencia. Él manipuló la evidencia. Ahora, hay algo mucho más grave. Todo contenido que salga del teléfono de la víctima por redes sociales, que sea mencionado
etcétera, rompe la cadena de custodia porque la evidencia misma no es, digamos, aquí hay un tema de contenido y contenedor. El contenedor es el aparato, pero el contenido es la evidencia. Y cuando esa evidencia se difunde, se divulga y se pretende con ella un asesinato moral de la víctima, se rompe igualmente la cadena de custodia y hay una responsabilidad penal, civil y administrativa del funcionario que lo hace, porque vicia de nulidad la totalidad del procedimiento. Eso lo hemos dado en clase miles de veces a fiscales e investigadores. Así que él incurre en una confesión, que es que manipuló la evidencia, si es verdad lo que está diciendo. Si es verdad lo que está diciendo, manipuló la evidencia, lo cual hace que esa evidencia no pasó del que colecta al laboratorio, como dice el manual, sino pasó por sus manos para él manipularla. Cualquier manipulación de un dispositivo electrónico, cualquiera que sea, en el interín, desde que se colecta hasta que se analiza, vicia los resultados de aquello que dé la experticia. Y si peor aún se divulga, se incurre inclusive en responsabilidad penal en ese caso. Este es un proceso absolutamente viciado para ti. Es un proceso viciado de nulidad, como dicen ustedes en términos jurídicos. ¿Es así? Termínalo con una frase corta, por favor, que tengo que ir al corte. Sí, esto es un proceso nulo de nulidad absoluta, mal abordado, violenta derechos fundamentales y encubre la comisión de un grave delito por haber sido abordado de una manera totalmente contraria al orden legal. Zahir Mundarain, gracias por acompañarnos una vez más. Seguro, saludos.